La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Voces de Color y Música. Este programa lo realizan la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes. Como siempre nos acompaña en la grabación Alexis Ramírez, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hoy hemos invitado a Sandra Milena Fonseca. Ella es una diseñadora industrial de la Universidad de San Buenaventura. Actualmente realiza una maestría en educación en esta universidad, en la Universidad de San Buenaventura, y está realizando un proyecto de investigación que hace parte de su maestría, y voy a leer el título de esta investigación: La educación como dispositivo más pertinente para la transformación de las prácticas especistas de los seres humanos. Vamos a hablar de este tema, de lo que es el especismo, pero específicamente cómo el proyecto de investigación que nos propone Sandra Milena Fonseca nos habla de cómo podemos plantear que la educación puede ser un dispositivo muy pertinente para transformar esas prácticas, esa relación que tenemos los seres humanos con los animales no humanos. Muchas gracias, Sandra Fonseca, por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música. Gracias, Carlos, por invitarme. Es un tema bien interesante el que nos plantea Sandra Milena Fonseca, cómo esa relación entre los seres humanos y los animales no humanos cada vez es un tema bien importante para la humanidad. Y cada vez, digamos, hay más conciencia de las personas que ven en los animales no humanos unos seres que debemos no solo cuidar, sino respetar. Y precisamente el tema que plantea Sandra Milena Fonseca en su maestría en educación es cómo los seres humanos deberíamos de ser más conscientes, y sobre todo cómo desde la educación podemos llegar a transformar esa forma de pensar. ¿Cómo llega Sandra Milena Fonseca a este tema? Por mi propia reflexión, por mi propia experiencia de vida. Yo sufrí, digamos, esa transformación que estoy planteando que se puede lograr a través de la educación. Yo misma soy una persona que pasé de no tener en cuenta las relaciones que los seres humanos tenemos con los animales no humanos, y pasé a reflexionarlas, a concebirlas, a ser consciente de que tienen unos efectos, y que las relaciones que actualmente estamos haciendo con los animales no humanos tienen unos efectos extremadamente negativos, críticos, que debemos reflexionar. Entonces, a partir de eso fue que me motivé para plantear el proyecto. Hay un término que está planteado en el título y también en el objetivo, y es el especismo. ¿A qué nos referimos con el especismo? El especismo es la actitud por favorecer las necesidades y los intereses de la propia especie, en este caso la especie humana. Los humanos estamos muy interesados en suplir nuestras necesidades, en favorecer nuestros intereses, pero nos olvidamos de que las otras especies animales también tienen intereses, derechos,
sobre todo el derecho a la vida y el respeto a su bienestar en la vida. Entonces, el especismo es como discriminación por especie, en analogía con el racismo. El racista se interesa por los beneficios que obtiene su propia raza, ¿cierto? Y olvida los intereses que tienen las demás razas. Entonces, en analogía, el especista se interesa mucho por los intereses que tiene su propia especie y olvida los beneficios, los intereses que deben lograr las otras especies. ¿Qué tanto tiempo hace que los seres humanos se están planteando estas dudas y que se empieza a hablar de, por ejemplo, términos como el especismo? Pues tendríamos que irnos a cuestionar desde cuándo los seres humanos tenemos prácticas especistas, y podríamos hablar que casi desde que nos concebimos hombres. Se habla de que el Homo sapiens ya tenía las primeras prácticas de domesticación. Ya la cuestión de desde cuándo somos conscientes que nuestras prácticas especistas tienen efectos muy negativos, digamos, desde el siglo pasado hemos comenzado a reflexionar y a plantear que hay una necesidad de cambio acerca de nuestras prácticas, nuestras relaciones con los animales no humanos. Y hay diferentes estudios, abordajes del tema desde muchos campos de investigación, desde muchos ámbitos del saber humano. Partimos de pronto de un punto de vista, y es que en algunos casos, por ejemplo, los mismos animales, unos se alimentan de otros, sí. y se ha dado desde los inicios. Entonces, ese punto de vista, digamos, es tenido en cuenta a la hora de hablar del especismo. Sí, es un punto que se tiene en cuenta desde los estudios, desde la biología, desde la fisiología, como en el análisis de las características de nuestro cuerpo. Sin embargo, desde la medicina también, claro, hablar de nuestra necesidad o no necesidad de ingerir ciertos alimentos que proveen proteína. Proteína animal, exacto, proteína animal. Sin embargo, trasciende, digamos, los asuntos que se hablan desde la biología y llega hasta los asuntos que se abordan desde la ética, porque más allá, digamos, de hablar si nosotros necesitamos o no naturalmente, por ejemplo, consumir la proteína animal, nos preguntamos es ¿por qué generamos relaciones tan destructivas, tan dañinas? Sí, inclusive dentro de una revisión que se hace, algunas de las prácticas especistas que realiza el ser humano las podemos identificar, por ejemplo, en la práctica especista relacionada con la alimentación, que es el uso, pues, de los animales o los subproductos que se obtienen, digamos, de muchas de las especies que sirven como alimento. También están las prácticas relacionadas con la vestimenta y los accesorios, con el transporte y la carga que se usa o se ha usado por muchos años, con el entretenimiento, y ahí entonces se menciona, por ejemplo, la tauromaquia, el coleo, la caza deportiva, los animales en el circo que también se usan, los relacionados con la compañía y la decoración. Sí. Que ahí está, pues, el tema de tener o no tener mascotas, pero también de cómo tenerlos, y más adelante hablaremos del tema. Las prácticas relacionadas con la experimentación, con todos estos científicos que usan a los animales como campo de práctica. En fin, hay muchas, se me olvidaba mencionar una, que es la relacionada con el placer sexual, sí, por ejemplo. También entra. Es decir, ahí se ha estudiado mucho esto del especismo, de cómo los seres humanos en la historia hemos usado de esos animales no humanos. Y esa es precisamente una palabra crítica, el uso.
como si estuviéramos hablando de seres inertes, seres insensibles, y las otras especies animales tienen sensibilidad y son susceptibles al sufrimiento, al igual que nosotros los seres humanos. Esa es la gran cuestión, digamos, en cuanto al abordaje desde la ética, ¿cierto? Porque si estuviéramos hablando de cosas, no, digamos, no habría nada que reflexionar. Los seres humanos necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos compañía. La cuestión es por qué concebimos a las otras especies animales como proveedores de ese beneficio para la especie humana, sin embargo olvidando que ellos son seres que también tienen derecho a la vida, el derecho al bienestar en su vida, pero se sacrifica esa vida y ese bienestar en vida para nuestro propio beneficio, el beneficio de la especie humana. Esa es, digamos, como la gran cuestión o el abordaje más profundo del tema. Sí se aborda desde conceptos de la biología, de la medicina. Sí todavía hay cuestiones que seguir indagando acerca de si somos natural, si nuestra naturaleza biológica es especista o no, si nuestro cuerpo tiene características naturalmente especistas, y es como decir, sí, necesitamos comer las otras especies animales, pero más allá, incluso desde el ámbito de la jurisprudencia, nos preguntamos, ¿es legal o no? Los hombres hemos hecho legal o no, hay leyes que protegen la vida de las otras especies animales, hay leyes que incluso no se preocupan por la protección de la vida y el respeto al bienestar de las otras especies animales. Muchos ámbitos de estudio, muchos ámbitos de abordaje, pero el más profundo es el que se hace desde la ética, es preguntarnos por qué los hombres concebimos moralmente aceptable el sufrimiento de los otros por beneficio propio. Y hay algo ahí interesante, y es esa misma definición que se hace de animales no humanos. Se debe partir entonces de la conciencia de los seres humanos, de que todos los que habitamos, seres vivos, que habitamos el planeta, bueno, somos seres vivos, exactamente, ese es el término, somos iguales, solo que hay unos que son... y el otro término es todos somos animales, ese es digamos el principio más bien. Sí, en el tema se discute las igualdades que tenemos con los animales no humanos y las diferencias que tenemos con los animales no humanos. Entonces nos podemos como perder en hablar, sí, somos iguales, todos tenemos vida, todos somos susceptibles al sufrimiento, a la sensación de dolor. Y nos preguntamos, ¿en qué somos diferentes? Algo de lo que nos habla el ámbito de la ética es que los seres humanos, a diferencia de los animales no humanos, tenemos conciencia moral. Esa es nuestra gran diferencia con las otras especies animales, nuestra conciencia moral. Sin embargo, cuando nosotros justificamos nuestras acciones desde nuestros instintos biológicos, es casi como nos concibiéramos seres sin esta conciencia moral, o sea, animales no humanos. ¿Cuál es nuestra gran diferencia? Tener conciencia moral. Entonces, llamarnos humanos requiere que nosotros hagamos uso de esa conciencia moral. La conciencia moral entonces nos lleva a preguntarnos por qué concebimos aceptables el sufrimiento de las otras especies para nuestro propio beneficio, entre varias de las cuestiones que nos hacemos desde la conciencia moral. Que inclusive mencionaba usted cómo el racismo sería un caso mucho más grave
de esa falta de conciencia. Exacto, la cuestión, ¿cómo fue aceptable, moralmente aceptable el racismo, cierto? En un determinado momento de la historia de la humanidad fue aceptable el esclavismo, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros ahora, en nuestro momento, concebir que no es moralmente aceptable, pero preguntarnos en una analogía por qué sí concebimos el esclavismo y el maltrato y el sufrimiento que le damos a las otras especies animales como moralmente aceptable. En el planteamiento que hace Sandra Milena Fonseca en su investigación para obtener su título de maestría en educación en la Universidad de San Buenaventura, habla entonces en su objetivo de plantear la educación como dispositivo más pertinente para la transformación de las prácticas especistas de los seres humanos. Hablemos entonces en términos de educación. ¿Cómo puede ser la educación ese dispositivo que permite esa transformación? Bueno, la motivación inicial es a partir de que yo sufrí precisamente esa transformación de la que estoy hablando en el objetivo principal del proyecto de investigación. Yo sufrí esa transformación por medio precisamente de un proceso de formación, llamémoslo así, ¿cierto? Alguien tuvo la motivación de informarme, de mostrarme esa realidad del mundo, y a partir de que yo hiciera mi autorreflexión, pero por medio de ese proceso de formación y de educación, fue que yo decidí transformar mis propias prácticas. Entonces, esa es mi propia experiencia, pero la propuesta es concebir que los seres humanos, por medio del proceso de educación, es que logramos transformarnos y transformar, por ende, el mundo, ¿cierto? Cuando concebimos que nuestras prácticas especistas son realmente necesarias de ser transformadas, es necesario al concebir sus efectos críticos y negativos en todos los ámbitos, entonces vemos la necesidad de cambio, y lo que planteo es que la educación es ese medio por el cual vamos a lograr esa transformación puntualmente en el especismo, pero por medio de la educación es que nosotros logramos transformar muchos ámbitos en los que tenemos que transformarnos nosotros en el mundo. Si uno pusiera como ejemplo el esclavismo del que hablaba usted ahora, el mismo racismo, muchas de esas prácticas fueron, inclusive estaba pensando en la tauromaquia, por mencionar un tema muy actual, son prácticas de personas que tienen un buen nivel de educación, porque muchas veces esas prácticas fueron digamos de personas con muy buen poder adquisitivo que tuvieron acceso a la educación. Se ha dado entonces una falla en la educación de los seres humanos, planteando desde los comienzos de la edad temprana en esa formación de esa conciencia moral. Uh-huh. Es una gran reflexión que se hace actualmente acerca de la educación y de la aplicación que los hombres le damos al conocimiento que adquirimos por medio de los procesos de formación y educación. Es como preguntarnos ¿para qué estudiamos? ¿Para qué realizamos todos los procesos formativos? Si no es para concebir la transformación que requiere cada persona, nos preguntamos ¿qué hacemos con el conocimiento que cada persona adquiere por medio de la academia? Si se tratara solo para que nuestra mente estuviera llena de pensamientos, de conocimientos, sin tener una aplicación, digamos, en nuestras vidas y en nuestro mundo real, ¿qué fin tendría la educación? Esa es como la reflexión de la que parte el objetivo de la investigación, del proyecto de investigación. Necesitamos transformarnos y la educación
logra transformar a partir de que su aplicación es en la vida real, en el mundo real, y la transformación que realmente necesita el mundo. Cuando hablamos de educación, no necesariamente nos referimos al sistema como tal, al sistema que parte pues de la educación preescolar, primaria, secundaria, universitaria o profesional. Es la educación desde el hogar, porque si hay un momento en que el ser humano puede adquirir esa conciencia o formar esa conciencia moral es en el hogar. Exacto, es también otra de las cuestiones que hacemos acerca de la educación, es en qué momentos, en qué lugares somos formados, somos educados los seres humanos. Casi que podemos llegar a decir continuamente en todos los ámbitos, en todo momento estamos educándonos, aprendiendo los seres humanos. Entonces, sí, es desde todos los ámbitos de nuestra vida, en la familia, con los amigos, en la academia, constantemente y en todos los ámbitos aprendemos. El proyecto específicamente habla de esa generalidad, o sea, nosotros podemos realizar la reflexión y la transformación de nuestras prácticas especistas a partir de la formación en todos los ámbitos, en todas las edades, en todas las localidades, en todas las formas culturales. Necesitamos hacer la reflexión acerca de nuestras relaciones con los animales no humanos. Lo que tal vez sí puede notarse en este momento de la historia de la humanidad es que hoy sí existe un poco más de conciencia de lo que existía en el pasado. Y eso podría mejorar el hecho de que cambiemos la forma de educarnos. Yo lo resumiría como lo que nos ha pasado a los seres humanos a través de nuestra historia, y es que en unos inicios tendríamos unas relaciones no tan negativas, con unos efectos no tan negativos, nuestras relaciones con los animales no humanos, pero a partir de que hemos tenido unos desarrollos de nuestras formas de vivir en el mundo, se han hecho más negativas, más críticas, y al día de hoy tienen efectos muy drásticos, muy negativos. Entonces, por estar en ese punto tan crítico, es que los hombres hemos tenido que hacer como un pare y una reflexión muy profunda, y como concientizarnos de lo que hemos hecho a través de toda la historia. A raíz de eso han surgido reflexiones muy profundas, logros muy profundos, y seres humanos que han logrado hacer cambios, transformaciones muy reales. Ahí podemos hablar del veganismo. El veganismo es tratar de todas las formas de vivir del ser humano, de no afectar la vida y el bienestar de los seres con vida, concibiendo incluso a los seres con vida, a las especies vegetales. O sea, vivir en este planeta en total respeto de las formas que existen en este mundo. Agradecemos a Sandra Milena Fonseca por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música, planteándonos este tema de su investigación para la maestría en educación en la Universidad de San Buenaventura. Como he dicho, la educación como dispositivo más pertinente para la transformación de las prácticas especistas de los seres humanos. Espero, Sandra Milena, que cuando concluya la investigación pues nos vuelva a acompañar y podamos hablar un poco más de los resultados, que entre otros pues no alcanzamos a mencionar en el programa. Está el de diseñar un material como recurso pedagógico que sirva precisamente para esa transformación de las prácticas especistas de los seres humanos. Muchas gracias por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Gracias, Carlos. Es una gran oportunidad para mí compartir esta intención que tiene el proyecto. Vamos antes de concluir el programa radial, a presentar el aporte que nos ha estado enviando María José Peláez desde Valencia, en España. Y en esta ocasión nos va a hablar de tecnología, arte y educación. Actualmente, en el panorama educativo, no es suficiente tener conocimientos sobre modelos pedagógicos y formulación de objetivos y competencias de aprendizaje. Las industrias creativas y los avances en la tecnología de la información
vienen revolucionando la forma como los seres humanos aprendemos. Así pues, la mezcla, tecnología, arte y educación están inmersos en el aula de clase o auditorio, siendo estos virtual o presencial. Tanto profesores como estudiante, es decir, todos nosotros, nos encontramos ante una revolución educativa que lleva años gestándose. La educación ya no tiene fronteras y la accesibilidad por medio de diferentes dispositivos como los teléfonos celulares, las tablets o el propio computador facilitan que estemos conectados con las ideas en todo momento y lugar. La vinculación entre las industrias creativas y las innovaciones en el aula de clase, propiciadas por las tecnologías de la información, han dado como resultado una nueva generación de gestores de contenidos educativos para la educación virtual. Estos sistemas exigen que profesores, docentes y conferenciantes tengan la necesidad de adquirir nuevas capacidades. La formación online y presencial demandan habilidades para crear y desarrollar contenidos de aprendizaje. Así pues, el diseño gráfico, en la que la composición, la tipografía, la jerarquía, el color y hasta la estética se convierten en parte fundamental de todo el conjunto educativo. Desde hace algún tiempo, las empresas en su estrategia de formación para sus empleados demandan contenidos educativos y experiencias de usuario acordes con la realidad del mercado. Es aquí entonces donde un buen diseño curricular debe ir de la mano de un buen diseño de medios técnicos que apoyen y den valor al contenido, y aún más importante, a la interacción, es decir, a la creación del conocimiento. En los cursos de formación es necesaria la inclusión de profesionales provenientes de las industrias creativas, aquellos que poseen conocimientos en artes visuales, diseño y audiovisuales, expertos en televisión, vídeo e imagen, expertos en videojuego, audio, sonido y música, entre otras especialidades. Todos ellos compartirán, debatirán y cooperarán con expertos en pedagogía en el desarrollo de itinerarios de formación. Nuestro presente y futuro está abocado al uso de la tecnología, la creatividad y el diseño, así como el arte, para impulsar y reforzar los procesos de formación en las universidades y en las empresas. Cuando incluyamos el arte y la creatividad en otras áreas específicas del conocimiento, podremos transmitir de una forma muy variada y diversa la información, con el ideal de que con ella los seres humanos interactuemos, potenciando y enriqueciendo el conocimiento, no solo a nivel personal, sino para toda la sociedad en su conjunto. Para Voces de Color y Música, María José Peláez. Nuevamente agradecemos a María José Peláez por esta colaboración que nos envía desde Valencia, en España. Agradecemos también a Alexis Ramírez, quien nos acompañó en la grabación de Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.